sucedido en Chile en la última semana. Mucho se ha hablado al interior de Chile, dentro de Chile, entre los chilenos y fuera de Chile, entre chilenos y no chilenos sobre esta situación. Si se trata de un problema de modelo, si hay que cambiarlo o ajustarlo. Pero yo le agradezco a Sebastián Edwards, economista, investigador de la Universidad de California, que nos acompañe para incorporar su opinión y en particular porque para ti sobre aviso no hay engaño y esto se veía venir. Te escuchamos, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Un gusto saludarte aún en estas circunstancias complicadas y un poco tristes, ¿no? Claro. ¿Qué me dices? Sobre aviso no hay engaño. Bueno, creo que hay dos cosas acá. Por un lado, efectivamente, había indicaciones, indicios de un malestar subterráneo y bastante profundo que se había ido acumulando a través del tiempo. Eso lo sabíamos o lo intuíamos o lo habíamos alertado una serie de analistas, pero por otro lado la magnitud de la explosión es sorprendente y quien diga que no se ha sorprendido está mintiendo. Y obviamente todo el mundo, sobre todo del otro lado de la cordillera, hay quienes han usado este río revuelto, pues para decir que miren, y este era el país modelo. Y aquí la pregunta que yo te hago es, ¿se trata de que el modelo no sirvió, aunque hemos escuchado que no es eso, que lo que hay que hacer primero es completar la tarea? Y no solo en el caso de Chile. Y segundo, sí, hemos visto en esta crisis a muchos en la clase política y en particular en el gobierno tener que disculparse, y si bien hay un mérito en la disculpa, también hay que hablar de la manera en la que piensan cuando hacen pronunciamientos de los que luego se arrepienten. Bueno, eso es lo que tú dices, es efectivo y tiene muchas aristas. Yo creo que la primera pregunta es con respecto a el llamado modelo. Y lo que aquí tenemos es que lo que sucedió en Chile es que la estrategia de crecimiento y de desarrollo que se utilizó durante 25 años fue muy exitosa, pero cumplió una etapa, aproximadamente diría yo hace 7, 8 años atrás, y tocó fondo. Y era el momento de pasar a una segunda etapa con un énfasis mucho mayor en cuestiones de carácter social. Y eso es lo que no se hizo. Por tanto, la manera de pensar en el proceso de desarrollo económico es que son distintas etapas que no necesariamente se continúan en forma mecánica una de las otras. Claro. Una vez Chile saca de la pobreza a 50% de la población, los problemas, las aspiraciones, las políticas, los desarrollos tienen que ser diferentes. No es lo mismo el tipo de política que uno le hace a un país muy, muy pobre, digamos, en África, que el tipo de política que uno tiene que implementar en un país de clase media, digamos, Portugal. Y eso es lo que aquí ha fallado, en parte, en que se siguió pensando que simplemente con pequeños incrementos del modelo inicial se podía seguir avanzando sin entender que había un cambio cualitativo que requería de un enfoque diferente, de correcciones profundas, de un énfasis más social. Chile no es el único país en donde hemos escuchado pronunciamientos, declaraciones polémicas de funcionarios que luego se tienen que disculpar. Reitero, hay que enseñarles a ser más sensibles a los miembros de la clase política, a los presidentes, a los economistas que luego ocupan carteras importantes. ¿Qué dices? ¿Tú eres profesor? Bueno, yo creo que sí, yo creo que aquí hubo fallas muy serias. Una incapacidad de comprender que en el pleno siglo XXI, con las redes sociales y con la horizontalidad que las redes sociales le dan al trato entre políticos y miembros del gobierno y la población, hay que ser mucho más cuidadoso, especialmente con el lenguaje. Una de las grandes quejas, y justificada en mi opinión en Chile, es que el trato que ha recibido la población de parte de las élites es un trato poco digno, un trato que muchas veces conlleva humillaciones, arrogancia, y obviamente que en esta época en que todo se sabe y se
proyecta rápidamente a través de las redes sociales, hay que ser particularmente cuidadosos. Nosotros somos muy cuidadosos en la sala de clase, Gaby, por ejemplo, con el tema de los pronombres. Hay personas transgénero que quieren que uno use un pronombre con respecto cuando uno se refiere a ella, y nosotros le primero preguntamos en la clase qué pronombres quieren que usemos, sí, y los usamos con mucho respeto. Ese tipo de actitud hay que también proyectarla a la clase política, y en eso en muchos países, no solo en América Latina, ha habido una falla. Pues ese es un mensaje también hasta para las escuelas de negocios, los profesores que dan este tipo de materias y hasta los que dan política pública. Te agradezco mucho, espero que regreses pronto porque hay que seguir platicando, Sebastián. Gracias, Gaby, un placer como sea. Un abrazo. Gracias.